El cártel de Tren de Aragua lanzó su mayor convoy a través del desierto. Al principio, parecía que las fuerzas estadounidenses no tenían ninguna posibilidad de detenerlo. Pero lo que sucedió en los siguientes 30 minutos sorprendió a todos los espectadores y cambió todo el equilibrio de la lucha contra el cartel más peligroso de Venezuela. Exactamente a la 1:45 de la tarde. A cielo abierto, un enorme convoy del cártel Tren de Aragua avanzaba por una carretera desértica. Más de 300 vehículos se extendían en una larga columna, con sus faros cortando delgados rayos en la arena y la roca. Los camiones transportaban combatientes armados con RPG-7, ametralladoras PKM y armas pesadas DSHK alimentadas por cinta montadas en camionetas. Otros vehículos llevaban cañones autopropulsados U-23 soldados a la parte trasera de los vehículos técnicos, creando plataformas antiaéreas móviles. Para el cártel, esto era más que un movimiento de combatientes. Fue una muestra de confianza. Creían que podían cruzar sin ser detectados, conectando rutas entre Venezuela y redes de contrabando asociadas más adentro de Centroamérica. Creían que nadie se atrevería a tocarlos en pleno desierto. Pero estaban equivocados. El Cóndor no avanzaba a ciegas. La inteligencia había seguido cada paso. Los satélites de reconocimiento estadounidenses de la Oficina Nacional de Reconocimiento los habían rastreado desde puntos de referencia conectados con Venezuela, donde Tren de Aragua llegó al poder por primera vez. Los drones Sam-Qunan Reaper lo siguieron desde gran altitud, enviando videos en tiempo real a los puestos de comando estadounidenses. El convoy pensó que el vacío del desierto significaba seguridad, pero para las fuerzas estadounidenses era la zona de exterminio perfecta. Abierto de par en par, sin lugar donde esconderse, sin lugar donde correr. Los líderes del cártel, a bordo de vehículos todoterreno blindados, gritaban órdenes por radio, confiados en su potencia de fuego. Ya habían luchado antes contra la policía local y las milicias. Habían sobrevivido a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad venezolanas, a menudo sobornando a funcionarios o dominándolos con números brutos. Pero esto no era Venezuela. Este era un campo de batalla vigilado y preparado por el ejército de los Estados Unidos. A medida que el convoy avanzaba más en su ruta, el escenario estaba preparado. Los equipos SEAL ya estaban en posición. Ocultos en las líneas de crestas que dominaban la ruta del convoy, los francotiradores con rifles MK-13 MAT-7 yacían boca abajo, con sus miras fijas en los vehículos líderes. Cada francotirador tenía coordenadas precalculadas. A su lado, los observadores seguían el viento y la distancia, esperando la orden. El desierto estaba tranquilo. Solo se oye el débil ruido de los motores a través de la noche. Cada segundo acercaba el convoy a nuestro alcance. A las 13:52 horas llegó la orden. Abran fuego. Un crujido tras otro se escuchó en el desierto mientras 300 balas Winchester Magnum atravesaban los primeros vehículos. Los neumáticos explotaron, los motores se incendiaron y los elementos que encabezaban el convoy se detuvieron. El camino del desierto se convirtió en un muro de humo y llamas. Inmediatamente, los equipos de guerra electrónica activaron bloqueadores, cortando las radios del cártel y emitiendo estática. El pánico se extendió mientras los combatientes gritaban en frecuencias muertas, incapaces de coordinarse. En cuestión de momentos, la confianza del convoy se hizo añicos. Los combatientes se dieron cuenta de que no estaban tendiendo una emboscada. Ellos fueron los que quedaron atrapados. Lo que parecía un viaje fácil a través del desierto se había convertido en el comienzo de su destrucción. Y este fue solo el primer golpe. El verdadero martillo todavía esperaba arriba. La emboscada apenas había comenzado. Mientras los vehículos que iban en cabeza ardían en la carretera,
los centros de mando estadounidenses a miles de kilómetros de distancia observaban todo lo que se desarrollaba en tiempo real. El convoy nunca se movió libremente. Durante días, los satélites de inteligencia habían rastreado cada punto de reunión, cada parada de combustible y cada vehículo que salía de las bases venezolanas antes de cruzar a las rutas internacionales de contrabando. Los analistas de la Oficina Nacional de Reconocimiento y del Comando Central habían reconstruido el panorama. No se trataba de una unidad pequeña, sino de uno de los movimientos de tendencia más grandes de Aragua fuera de Venezuela. Camiones cargados de municiones, cajas de rifles de contrabando, tubos de RPG y paquetes de narcóticos avanzaban uno al lado del otro junto a vehículos técnicos fuertemente armados. La columna se extendía por kilómetros y era un objetivo perfecto que brillaba con luz infrarroja contra el frío suelo del desierto. A las 14:10 horas llegó la confirmación desde varios drones. Los MQ-9 Reapers volaban en círculos altos, sus sensores marcaban cada señal de calor y etiquetaban cada vehículo con identificadores digitales. Un RQ-4 Global Hawk a una altitud aún mayor exploró la región, asegurándose de que no quedaran rutas de escape sin detectar. Para el cártel, sus faros les hacían parecer depredadores atravesando la noche. Para las fuerzas estadounidenses, esos faros delineaban un camino directo hacia una zona de muerte. Los equipos de francotiradores de los EAL dispararon nuevamente, arrojando más vehículos en el centro del convoy para atraparlos entre los restos en llamas. Los combatientes del cártel salieron disparando salvajemente con ametralladoras PKM y rifles de 7,62 milímetros, pero estaban disparando hacia crestas vacías, cegados por los bloqueadores y la noche. Las focas ya habían cambiado de posición y se movían en silencio con gafas de visión nocturna y rifles con silenciadores, invisibles pero letales. Fue entonces cuando el cielo cobró vida. A 20.000 pies, un par de F-15 Strike Eagles apuntaron a los elementos traseros del convoy. Sus cápsulas de orientación brillaron a medida que las coordenadas eran enviadas desde los drones. A las 14:15 horas cayó el primer golpe. Las presas GBU-38J se desprendieron y cayeron silenciosamente antes de estallar en enormes bolas de fuego. Los camiones cisterna de combustible explotaron en una reacción en cadena, enviando ondas de choque a lo largo del valle desértico. Grupos enteros de vehículos del cártel quedaron envueltos en llamas en cuestión de segundos. El pánico se apoderó de todos. Los conductores supervivientes intentaron desviarse de la carretera y acabaron dispersos en la arena. Pero el desierto los traicionó. Ancho, plano y expuesto, cada vehículo se convertía en un blanco fácil. Segundos después, el rugido icónico de un jabalí 10 se atravesó la noche. Volando bajo y rápido, sus cañones Jaeger Avenger dispararon ráfagas de proyectiles de 30 milímetros. Camiones, vehículos técnicos y todoterrenos blindados quedaron destrozados bajo un fuego abrasador. Los sobrevivientes saltaron y corrieron hacia la oscuridad, pero la mira nunca los abandonó. Dentro del convoy llovía el caos. Los comandantes gritaban a través de radios muertas, tratando de reunir a los combatientes para contraatacar. Algunos intentaron apuntar los cañones automáticos Su-23 hacia el cielo, lanzando trazadores hacia arriba en señal de desesperación. Pero los aviones eran demasiado rápidos, volaban demasiado alto y eran demasiado precisos. Su potencia de fuego no era rival para el asalto en capas. A nivel del suelo, los equipos SEAL activaron cargas C4 previamente colocadas a lo largo de los puntos de estrangulamiento. Las explosiones destrozaron más vehículos, obligando al convoy a adentrarse más en la estrecha carretera del desierto, donde escapar era imposible. Los combatientes atrapados en el centro solo podían observar cómo los restos ardientes que se extendían delante y detrás sellaban su destino. La emboscada fue total.
Lo que estaba de moda era un movimiento audaz a través de rutas internacionales y se había convertido en una marcha de la muerte. El desierto, vacío e implacable, era ahora su cementerio, y el ataque estadounidense estaba apenas entrando en su segunda fase. A las 14:27 horas el convoy se encontraba en pleno colapso. El cielo del desierto brillaba con llamas. Cada explosión ilumina el terreno a kilómetros de distancia. Pero la emboscada había sido diseñada exactamente para ese momento, cuando el pánico empujaba a los combatientes del cártel a contraatacar, a caer en la trampa en lugar de retirarse. La banda Tren de Aragua no era pequeña. Estos eran hombres curtidos en los barrios de Venezuela. Veteranos de brutales guerras callejeras, ahora armados con armas rusas y chinas. Estaban desesperados, acorralados y convencidos de que podían abrirse camino a tiros. El primer contraataque llegó rápido. Los combatientes sobrevivientes desmontaron de sus vehículos todoterreno blindados y comenzaron a disparar RPG-29 hacia las crestas. Las ojivas explotaron contra afloramientos rocosos, lanzando fragmentos de piedra por los aires, pero los equipos SEAL ya se habían movido a posiciones de flanqueo. Sus rifles HK-416 con silenciador disparaban en ráfagas cortas, cada disparo preciso y cada caza cayendo antes de poder recargar. Aún así, el volumen del fuego fue enorme. Las ametralladoras pesadas de SHK abrieron fuego desde posiciones técnicas. Sus proyectiles de 12,7 milímetros atraviesan la arena formando largos arcos brillantes. Los artilleros del cártel intentaron suprimir las crestas, con la esperanza de dar cobertura a los vehículos que avanzaban. Fue entonces cuando se activó la segunda capa de la zona de exterminio. Desde más allá del horizonte, los obuses M777 tronaron, disparando descargas coordinadas de proyectiles de 155 milímetros. Las balas cayeron en patrones apretados, destruyendo el camino del desierto frente al convoy y sellando el paso. Cada explosión enviaba ondas de choque al suelo, volcando vehículos, dispersando a los combatientes y cortando cualquier idea de fuga. Para el cártel, era como si la tierra misma se hubiera vuelto contra ellos. Pero la lucha no había terminado. Decididos a unirse, una columna de vehículos todoterreno blindados, equipados con pesadas torretas, avanzó rugiendo entre las llamas. Las nubes de polvo se elevaban detrás de ellos mientras los conductores pisaban a fondo el acelerador, decididos a atravesar las posiciones focas. Fue una apuesta nacida de la desesperación. Por un momento, pareció que podrían invadir la emboscada. Entonces el sonido de las palas del rotor llenó el aire. 2 helicópteros de combate A-64 Apache sobrevolaron el valle a baja altura. Sus ametralladoras de 30 milímetros abrieron fuego y atravesaron los todoterrenos blindados como si fueran de papel. Los cohetes salieron disparados de sus puntos fuertes y detonaron en medio del convoy. Los sobrevivientes fueron destrozados antes de que pudieran disparar otro tiro. El avance blindado en el que había apostado Tren de Aragua terminó en cráteres humeantes. Aún así, algunos focos de resistencia continuaron luchando. Los combatientes se apiñaban detrás de los restos en llamas y disparaban a ciegas a las sombras en las crestas. Otros intentaron sacar plataformas militares, con la esperanza de apuntar a los Apaches o los A-10. Pero las unidades de guerra electrónica ya habían bloqueado sus sistemas de orientación. Los misiles nunca fueron lanzados. Cada intento de contraataque fue respondido con una precisión abrumadora. En tierra, los escuadrones SEAL comenzaron a acercarse, sus NVG brillaban en verde mientras avanzaban paso a paso. Las granadas aturdidoras resonaron en el interior de los camiones averiados, aturdiendo a los combatientes antes de que las ráfagas reprimidas los derribaran donde estaban. Varios tenientes de alto valor fueron capturados vivos y sacados de sus escondites mientras el caos consumía a sus hombres.
La emboscada ya no consistía únicamente en destruir el convoy. Se trataba de desmantelar el liderazgo del cártel. A estas alturas, el convoy era poco más que un cementerio de acero retorcido y combustible ardiendo. Todos los vehículos atrapados en el valle fueron destruidos o abandonados. Los supervivientes que no habían sido capturados corrían a ciegas hacia las planicies del desierto, dispersándose sin rumbo, con la radio en silencio y la estructura de mando destrozada. El tren de Aragua había entrado en la zona de exterminio con fuerza. Ahora no eran más que supervivientes que huían para salvar sus vidas, y el ataque más devastador aún no había comenzado. A las 15:05, el campo de batalla había pasado del caos a la destrucción total. El otrora enorme convoy de 300 vehículos quedó reducido a escombros retorcidos, con los incendios aún ardiendo en el suelo del desierto. Pero el mando estadounidense no había terminado. La zona de exterminio fue diseñada no solo para atrapar, sino para borrar cualquier posible escape. En lo alto, los bombarderos B-52 entraban al espacio aéreo, sus enormes siluetas eran invisibles en la bruma, pero sus cargas útiles eran inconfundibles. Los misiles de crucero AGM-158 JASM lanzados desde sus alas se dirigen hacia los puntos de salida del desierto. Cada explosión selló una carretera, derrumbando puentes, abriendo cráteres en caminos de tierra y garantizando que ningún vehículo sobreviviente pudiera reagruparse. El Kandwa no solo fue derrotado, sino que fue borrado del mapa. Imágenes de drones del UAV-SRQ-20 Puma confirmaron la magnitud de la devastación. Filas enteras de camiones no eran más que esqueletos en llamas. Los vehículos todoterreno blindados que alguna vez transportaron a los líderes de los cárteles fueron destrozados por fuego de precisión. Los camiones cisterna con combustible aún ardían en gigantescas bolas de fuego. Sus columnas de humo son visibles a kilómetros de distancia. Los supervivientes se dispersaron en todas direcciones, pero ninguno llegó lejos. Los drones Bayar volaban a baja altura, marcando a los cazas en retirada para lanzar ataques aéreos. Las águilas de ataque F-15 se lanzaron nuevamente y arrojaron bombas guiadas con precisión sobre grupos de hombres y vehículos. En menos de 20 minutos, todos los focos de resistencia habían sido destruidos. Para los Navy SEALs, la lucha pasó de una emboscada a una limpieza. Moviéndose con precisión, avanzaron a través de los restos humeantes, despejando los vehículos uno por uno. Los rifles con silenciador resonaron cuando combatientes aislados intentaron contraatacar. Otros, aturdidos y quemados, se rindieron con las manos en alto, implorando clemencia. Entre los capturados había tenientes de alto valor directamente vinculados a las operaciones de Tren de Aragua dentro de Venezuela. Los equipos de inteligencia inmediatamente comenzaron a extraer datos de las radios y computadoras portátiles confiscadas, confirmando que el convoy había sido parte de un plan más amplio para trasladar drogas, armas y combatientes al norte. Lo que había comenzado como una emboscada táctica ahora se había convertido en una ganancia inesperada de inteligencia estratégica. Los resultados fueron asombrosos. Más de 200 vehículos destruidos y más de 400 combatientes del cártel muertos o capturados. Grandes reservas de drogas y armas incautadas antes de que pudieran llegar a sus destinos. Y lo más impactante de todo es que no hubo víctimas estadounidenses. Para los SEAL y las tripulaciones de la Fuerza Aérea, fue una prueba de que la coordinación, la tecnología y la planificación estadounidenses podían eliminar incluso las mayores amenazas con una eficiencia despiadada. Pero el mensaje se extendió mucho más allá del campo de batalla. Para Aragua, un pueblo de moda, fue un golpe devastador. El cartel nacido en Venezuela, que se había convertido en uno de los grupos transnacionales más temidos del hemisferio, acababa de perder su mayor operación individual. Sus combatientes yacían muertos en el desierto, sus vehículos quemados, sus líderes capturados.
Para un cártel que prosperaba gracias al miedo, la imagen de su destrucción se difundiría más rápido que cualquier propaganda que pudieran crear. En Caracas los rumores se propagaron instantáneamente. Si esto pudo suceder en el desierto, ¿qué impediría a Estados Unidos repetirlo más cerca de los bastiones del cártel dentro de Venezuela? Para Moscú y La Habana, que habían tolerado silenciosamente el crecimiento de Trendie como una fuerza desestabilizadora en la región, el mensaje fue igualmente claro. Estados Unidos había trazado una línea roja, y cruzarla implicaba la aniquilación. Y para Washington, esto fue más que una simple operación. Fue una declaración a todos los enemigos, ya sean cárteles, insurgentes o patrocinadores extranjeros. Cuando los Navy SEALs y la Fuerza Aérea atacan juntos, nadie sobrevive. Esto no fue solo una emboscada. Fue una demostración de poder abrumador, un recordatorio de que la tecnología, la planificación y la precisión siempre aplastarían el caos y los números. Para el Tren de Aragua, el desierto no era un campo de batalla. Era su cementerio.